360 evento inesperado. Hubo muchas ocasiones a lo largo de los últimos 40 años, incluida mi vida anterior, en las que quise renunciar a todo. Aún así, si no te rindes y sigues trabajando duro, eventualmente llegarás a tu fin. Y entonces comienza algo más. Incluso en la batalla con los monstruos, fui mordido muchas veces por el monstruo lobo que apareció por primera vez, pero gracias al equipo y la barrera del área, los colmillos nunca alcanzaron mi carne y quedé completamente ileso. Vagamente podía decir que mi maestro estaba gritando, pero también podía sentir que había una atmósfera tensa a mi alrededor. Sabía que habría lobos en el laberinto de Garo, pero al principio había muchos movimientos lineales, pero poco a poco empezaron a tener más variedad en sus ataques, como patear paredes y trabajar juntos. Me vi obligado a luchar mientras me atacaban con distintos grados de variación, y gradualmente comencé a sentir un estrés intenso. Pero cada vez que eso sucedía, alguien del equipo femenino me tomaba la mano firmemente, y cada vez lograba recuperar la compostura. A veces se quedaba dormido, tal vez por una sensación de alivio, pero su maestro nunca lo criticó, y pudo mantener el ánimo en alto incluso en esta dura condición. Después de comenzar mi entrenamiento y terminar mi comida número 22, mis habilidades de detección de presencia y magia, así como mi nivel de habilidad de detección de peligros aumentaron, y sentí que podía distinguir cosas dentro de 1 metro, aunque débilmente. Luego, comencé a sentir el fruto de este duro entrenamiento. También terminé aprendiendo resistencia a la intimidación como una ganancia inesperada, lo cual fue una verdadera ventaja. Si no me estaba concentrando, podía sentir la débil presencia y el poder mágico que sería ahogado por el laberinto, acercándose gradualmente a mí, y cuando estuve dentro del alcance, sentí su presencia y corté, aumentando mi nivel de habilidad. Capaz de levantarse. Estoy creciendo poco a poco, eso espero. Cuando comencé a sentirme así, lo siguiente que supe fue que mi maestro probablemente me estaba tirando del brazo, y recibí una señal para que saliera el carruaje. Estoy seguro de que este laberinto está por terminar. Cuando, como de costumbre, intenté sacar el caballo con la llave del ermitaño, noté que Foretnoir, una figura particularmente grande, tomaba forma vagamente. Y cuando me mordió dulcemente, sentí que los sentimientos que había estado sintiendo, y el estrés que se había acumulado en mi corazón desaparecieron. Me quedé dormido nuevamente con un dolor intenso. Me despierto de las vibraciones que siento en mi cuerpo y, como la última vez, me recupero con un tacón medio. Pensando que debía ser un recorrido por un laberinto, continúo meditando hasta llegar al siguiente laberinto. Como antes de empezar a entrenar, pensando que algún día podré distinguir la presencia y el poder mágico de todos por el color. Recé para que cuando me guiaran hacia el laberinto, no perdiera el sentido del olfato, el gusto y el tacto. Esa oración tuvo éxito, pero por el olor del corte del monstruo que se acercaba me di cuenta de que había matado a un duende. Yo estaba un poco confundido. No sería gran cosa si los duendes atacaran con garrotes, espadas oxidadas, etc. Pero en realidad, son monstruos increíblemente peligrosos, disparan flechas con precisión y lanzan magia. Bueno, como tengo la habilidad de detectar magia y existencia, tal vez pueda sentirla de alguna manera, pero como no puedo reconocer armas, mi impresión fue que era demasiado peligroso. Aumenta su concentración y se prepara para un ataque mientras busca cualquier signo de malestar entre la presencia y el poder mágico. La tensión iba aumentando hasta el punto que podía sentir mis manos sudando. No pensé que el escudo que llevaba por si acaso fuera tan confiable, pero me concentré en escapar de la muerte instantánea. Sin embargo, noté una cosa aquí. Mientras que las hormigas y los lobos parecían verlo como alimento, los duendes se sentían un poco asesinos, o mejor dicho, odiosos. No sabía por qué, pero no había duda de que ser consciente de esto me ayudaría. Me di cuenta de que si lucho con el sutil poder mágico y la presencia que siento, y el hecho de que mi odio solo aumenta cuando alguien me ataca, no me asustaré más de lo necesario aunque me ataquen. A medida que avanzas por el laberinto, la concentración de esencia mágica aumenta, lo que dificulta la identificación de monstruos con detección mágica, y a medida que aumenta el número de monstruos, su presencia se vuelve mixta, lo que dificulta entender y responder a todo. Sin embargo, gracias a su conciencia del peligro, consigue evitar lesiones mortales. La sensación de hormigueo se convirtió en mi salvavidas. Durante la comida, me aseguré de no entrar y activé Area Heal para todos. Es difícil decir por qué,
pero se sentía como si la presencia de todos los que miraban a su maestro y a Lionel se estuviera debilitando. A pesar de que les lancé un hechizo, no pude ver las expresiones de todos ni escuchar sus voces, así que estaba completamente satisfecho conmigo mismo. El nivel de habilidad aumenta en 1 en el momento en que sientes a tu oponente, y si puedes identificar claramente a tu oponente al final de la batalla, aumentará en 3 o más. Como resultado, descubrí que es una habilidad que es naturalmente fácil de mejorar. Se puede suponer que la habilidad no se manifestó porque no sabía cómo usarla hasta ahora. Debe haber sido una habilidad difícil de desarrollar. Sin mi vista y mi oído, podré integrar y mejorar mi detección de peligro, detección de presencia y detección de magia. Y eventualmente esto se convertirá en mi arma. Si lo piensas bien, se puede llegar al ojo mental, que se utiliza a menudo en manga y novelas, perfeccionándolo. Pensé vagamente en eso. Las cosas han ido bien, pero nada puede salir según lo planeado. Es lo mismo para mí y mi maestro. Primero que nada, no soy una persona especial. Fue justo después de comer mi comida número 46 que la estrategia avanzó sin problemas. Mi nivel de detección de presencia y detección de magia alcanzó 3 y mi distancia aumentó a 2 metros. Estaba confundido por la presencia de algo completamente diferente a los duendes y los sentidos de alguien con poderes mágicos, pero activé la barrera de área en todos mis aliados, luego la activé en mí también y entré en el orden de batalla. En ese momento, no tenía idea de cómo usar Extra Heal, y solo estaba pensando en quitar el bulto frente a mí, verter poder mágico en la espada de ilusión, y hacer circular poder mágico por todo mi cuerpo. En ese momento, incrementé mi concentración al máximo, decidido a no morir. Leí la presencia del monstruo, su poder mágico y la intención asesina combinada con el odio, y decidí derrotarlo. Intenté atacarlo yo mismo por primera vez. Pero tenía dudas. Pensé que sería imprudente ir sin saber cómo era el terreno actual. Quizás el monstruo entendió eso, o quizás el monstruo se estaba burlando de mí, pero el espíritu asesino desapareció. Después de que se burló de mí, la intención asesina de repente se hizo más fuerte y me sentí peligroso, y tan pronto como levanté mi escudo y tomé una postura poco entusiasta, sentí un escalofrío como nunca antes. Al momento siguiente, 2 espíritus salieron corriendo, probablemente el maestro y Lionel. A medida que mi nivel de percepción aumentó, pude notarlos a los 2. Estoy seguro de que han ido reduciendo el número y eliminando monstruos peligrosos. Pensé que sería seguro dejárselo a esos 2, pero como no había notado nada parecido antes, decidí mezclarlo. El problema del terreno era que era un laberinto, así que llegué a la conclusión de que donde había poder mágico, había tierra, y comencé a correr. Quizás el hecho de que comencé a correr fue inesperado, ya que la intención asesina aumentó como si estuviera dirigida a mí, y en el momento en que la sensación escalofriante se hizo más fuerte, pateé el suelo y salté en el aire, retrocediendo. Cuando me di cuenta de que las parpadeantes señales de advertencia de peligro habían desaparecido momentáneamente, guardé la espada de fantasía en el aire, saqué la lanza del dragón sagrado y la arrojé. No sé si impactó o no, pero no había duda de que la intención asesina se dispersó. Master y Lionel se cruzan de izquierda a derecha. Aunque solo lo estaba imaginando, sentí que los latidos de mi corazón latían con fuerza como si estuvieran latiendo rápidamente. Tan pronto como aterricé, saqué la espada de fantasía nuevamente, y apunté a la masa de poder y presencia mágica. Corre hacia él. En el momento en que sentí una sensación de hormigueo, apunté hacia la masa sólida frente a mí y corté con mi espada de fantasía, vertiendo toda mi magia en ella. Tan pronto como me lo sacudí, me pareció ver estallar un bulto negro. Sin embargo, al momento siguiente, un fuerte dolor recorrió mi cuerpo, y sentí que estaba a punto de perder el conocimiento, pero traté de usar mis tacones altos, pensando que no sería bueno si las cosas siguieran así, pero el dolor no desapareció, al contrario, empezó a empeorar. Quizás esto fuera un castigo por dejarse llevar, pensando que algo así nunca había sucedido antes. Si no se puede curar, podría ser una maldición. Sin embargo, fue en ese momento que mi conciencia se desvaneció gradualmente. Alguien me abrazó. Antes de darme cuenta, estaba activando curación extra, disipación y recuperación al mismo tiempo sin cantar. Rodeado de luz, me pareció ver un ángel sonriendo con cara de preocupación, pero a medida que la luz se apagó gradualmente, el ángel desapareció. En cambio,
Podía escuchar las caras y voces preocupadas de todos. El maestro parecía estar a punto de llorar, y me estaba abrazando con la expresión más preocupada en su rostro. Aliviado de estar vivo, solté mi conciencia sin resistir la somnolencia que me atacaba. 161 Profecía. Me desperté cuando sentí que alguien acariciaba suavemente mi cabeza. Signo de interrogación abierta. ¿La llave del ermitaño? Cuando desperté, me encontré en la cama y por alguna razón estaba agarrando la llave del ermitaño. ¿Cuándo lo supiste? Además, parece que tus ojos y oídos están bien. Tampoco hay molestias en tu cuerpo. Cuando me levanté de la cama y me estiré nuevamente, recordé la vez que peleé, y cuando revisé mi armadura, nada había cambiado. ¿Fue esa picadura una maldición después de todo? ¿O fue simplemente otra herida que no pudo ser superada por otro par de tacones altos? Mientras pensaba en ello, los maestros entraron en la habitación. Luciel estaba preocupada. Pensé que mi corazón se iba a detener, saliendo y acabando con los demonios aunque no podía ver. Signo de interrogación abierta. ¿Demonios? Me horroricé de que no fuera el Rey Goblin, sino los demonios con los que estaba luchando. Si hubiera cometido un error, probablemente habría muerto. Si no hiciera el círculo santuario, ¿tendría esa fuerza? De todos modos, como se esperaba de mi discípulo, fue capaz de derrotar a un demonio con un solo golpe, a pesar de que los demonios y yo no pudimos infligir ninguna herida profunda en nuestros ataques combinados. Me di cuenta de que el maestro estaba feliz desde el fondo de su corazón, pero cuando pensé en cómo esta persona lloró después de derrotarlo, pensé que podría haber estado entrenando en medio de un terrible conflicto. Luciel-sama, espero que estés a salvo. Whirlwind, tienes algo que decir, ¿verdad? Lionel parecía aliviado de que me hubiera recuperado, pero cuando inmediatamente me volví hacia mi maestro y se lo dije, mi maestro me miró con determinación. Estoy a punto de decírtelo. Luciel, lamento este entrenamiento. Entonces mi maestro de repente se sentó, se postró y me pidió disculpas. Esto hace que mi pensamiento se detenga por un momento. Me sorprendió tanto que no podía pronunciar las palabras correctamente, así que solo se me ocurrió una cosa. Que la persona que respondió no fue mi maestro que estaba arrodillado en el suelo, sino Lionel. En realidad, parece que el profeta en la sede del gremio había dado una profecía de que pronto moriría protegiendo a alguien. Es por eso que comenzó este entrenamiento imprudente inclinándose ante nosotros y manteniendo la boca cerrada. Las profecías del profeta del gremio, normalmente, son difíciles de creer, ¿verdad? Incluso si las minas de Melatoni y Grundol desaparecen y los incidentes de dragones, espíritus, demonios y personas reencarnadas ocurren uno tras otro, no es de extrañar que crean en esa profecía. La razón por la que nadie me lo contó fue porque fueron silenciados. Cuando lo pensé de esa manera, sentí que tenía sentido. Ciertamente fue un entrenamiento terrible, pero no podía quitarme la sensación de que me había arrinconado. Despierto a mi maestro y luego se lo digo a todos. Es posible que hayamos presionado mentalmente a nuestro maestro, ¿verdad? Además, de alguna manera todavía está vivo, desde que se convirtió en el maestro de la rama del gremio de aventureros, y no ha estado activo como aventurero durante al menos 7 años. No se puede evitar que sea débil contra los irregulares. Mi maestro es el tipo de persona que hace exactamente lo que le dicen. Aún así, me sorprendió cuando me cegó y destruyó mis tímpanos. Simplemente parecía normal tanto para la persona que entrenó como para la persona que lo hizo. Fue la primera vez que vi a Luciel-sama entrenando, pero sentí que vislumbré el espíritu del acero. Kefin hizo un seguimiento inmediatamente después de que Katie expresara sus verdaderos sentimientos, pero se puede ver que ella está retrocediendo. Quizás no estaba conteniendo la risa, pero estaba reprimiendo la sensación de que estaba loco. Bueno, normalmente sería una venda en los ojos en lugar de hacer la vista gorda, y tapones para los oídos en lugar de destrucción del tímpano. Pero mi maestro nunca ha hecho nada inútil, así que decidí confiar en él. Cuando digo eso, por alguna razón, una aura incómoda fluye de mi maestro y nunca hace contacto visual conmigo. Maestro, pero el maestro permaneció en silencio. Entiendo que es una relación profesor-alumno, pero aún así era demasiado y lo único que podía hacer era preocuparme por eso. Los espíritus y yo estábamos preocupados, y quienes rompieron el silencio fueron Nadia y Lidia, quienes seguían preocupadas por mí y no sonreían en absoluto. Mi corazón se apretó un poco cuando los vi hacer esas caras. Al notar que Estia no estaba, decidí preguntarle qué había pasado desde entonces. ¿Qué pasó después de eso? Ha pasado aproximadamente medio día desde esa batalla.
justo antes de que Luciel cortara al demonio, reunió sus últimas fuerzas y creó una magia mixta de oscuridad y viento, creando innumerables pequeños agujeros por todo su cuerpo. Además, no apóstrofe, si cometiera un pequeño error, habría muerto. Pensar así me asusta, así que decido cambiar de tema. Ahora que lo pienso, ¿no puedo ver a Hestia? ¿Hestia? Era como si el maestro no recordara a Hestia. Lionel y los demás lo recuerdan, pero sus recuerdos de los últimos días se han vuelto vagos. No había duda de que el espíritu negro había usado un poder considerable. Entre todo esto, Lidia, la espiritista, era la única que tenía un conocimiento adecuado de Hestia. Hestia-san está durmiendo en la habitación de al lado. Parece que abusó del poder de los espíritus. Incluso convocó a los espíritus de la luz. El espíritu oscuro podría haber estado insinuándome mientras dormía, como si sacara la llave del ermitaño de una bolsa mágica. Estaba vagamente consciente de que Forenoir era un espíritu de luz, pero si el espíritu de oscuridad no me hubiera obligado, existe una alta posibilidad de que no me hubiera despertado todavía. No confiaba en Hestia, pero cuando pienso en el hecho de que Hestia usó su poder hasta que yo caí, inconscientemente la miré con lentes de colores debido al tema de los esclavos del imperio y los espíritus oscuros. Creo que así fue. Me disculpé con Hestia en mi corazón, y decidí agradecer adecuadamente a Forenoir y al espíritu negro. Decidí preguntarle a mi maestro sobre mi formación, que terminó a mitad de camino. Entonces, maestro, ¿qué tipo de entrenamiento tienes planeado para el futuro? Una vez que fui capaz de sentir al oponente sin depender de la vista y el oído hasta cierto punto, estaba planeando restaurar mi sentido de la vista y el oído y repetir el simulacro de batalla. Mi oponente sería Senki y yo 1 a 1, y los 5 restantes, al mismo tiempo que todos los demás. Como dije antes, ganar no es el objetivo. Los toques finales son ver las batallas entre Senki y yo, aprenderlas, cazar monstruos y aumentar gradualmente el límite de Luciel. El más fuerte. Mi objetivo era convertirme en sanador, pero puede que ya sea el sanador más fuerte. El maestro estuvo perdido por un momento, pero luego sonrió feliz. Quizás estaban pensando en cancelarlo. Desafortunadamente, no tenía ninguna intención de hacerlo. Y si te unes al grupo en secreto como ayudante, ¿no podrías atravesar los laberintos donde se encuentran los dragones en cada región? Había empezado a imaginar ese plan. Aún así, no siento que pueda ganar nada en las batallas simuladas que organiza mi maestro, pero supongo que eso es lo que pensé cuando mi maestro dijo que moriría protegiendo a alguien. Si ese es el caso, si me vuelvo más fuerte, el espíritu de la maestra se calmará. Decidí ser un poco más filial con mi maestro. Entonces descansemos por hoy y comencemos a entrenar mañana. Pero maestro, ¿está realmente bien el gremio de aventureros Meratoni? Sí. Si hay un problema, esto te lo dirá. El maestro lo dijo y sacó la bola mágica. ¿Es una bola mágica? Pero no es un tipo que tiene alcance. Así es. Es por eso que fui al gremio de aventureros aquí antes y pregunté si había algún mensaje, pero parece que los monstruos se han detenido allí, así que está bien. Además, solo ha pasado medio mes desde que comencé a entrenar. ¿Medio mes? ¿No han pasado ya 20 días? Después de todo, has comido más de 60 comidas, ¿verdad? Sí. Puede que lo haya entendido mal porque le estaba dando 5 o 6 comidas al día desde la mitad del día, pero cuando no duerme lo suficiente, se estresa. Así que estaba tratando de aliviar eso con comida. ¿Alguna vez has oído hablar de tal teoría, maestro? Pero él no lo refutó. Esto se debe a que no pude ocultar mi sorpresa de que mi capacidad de detección hubiera aumentado al nivel 3 en medio mes. Aunque después de todo es Esparta, parece que fue un entrenamiento especial bastante útil. Después de eso, hablamos un rato y me invitó a cenar, pero esta vez decidí declinar. Después de asegurarme de que todos habían salido de la habitación, abrí el establo del ermitaño y encontré a Forenoir luciendo cansado o dormido. No sé si es efectivo, pero activé Extra Heal and Purification y cerré el establo del ermitaño. Con mi entrenamiento que comienza mañana, adquiriré la fuerza para poder escapar incluso de un enemigo al que no puedo derrotar. Con un objetivo claro en mente y sus votos, saca la cómoda de transformación de su bolsa mágica, se quita la armadura, luego saca la comida dentro de la bolsa mágica y continúa comiendo hasta llenarse. Después de eso, saqué mi almohada de ángel y me preparé para irme a la cama temprano en preparación para mañana. Y luego solidifiqué mi imagen de detectar presencias y detectar poder mágico. 162 al laberinto de las tramas. Cuando desperté, todavía estaba oscuro,
pero cuando cambié del control de maná a la circulación interna de alta velocidad, y estaba imaginando las habilidades de detección que usé anoche, salió el sol de la mañana. Después de todo, es maravilloso poder verlo. Teniendo esto en cuenta, admiro el sol de la mañana antes de salir de la habitación. Cuando salí, me topé con Kefin, pero supongo que me estaba protegiendo. Buenos días, Kefin. Gracias por el guardia de seguridad. Buen día. Kefin no mencionó la seguridad y se limitó a sonreír. No sé mucho sobre cómo se llevó a cabo la capacitación, así que decidí preguntarle a Kefin. ¿Tuvieron todos simulacros de batalla durante medio mes? Sí. Antes de que Luciel-sama perdiera la audición, era bastante intenso. Después de perder la audición, comenzó a entrenar en técnicas, y cuando la fatiga se acumuló por el entrenamiento repetido, me ayudó usando tacones altos. Bueno, se requiere cierta preparación cuando te enseña un maestro. Además, los conceptos básicos del maestro y Lionel son diferentes a los del público en general. Seguramente, Kefin y yo asentimos y reímos. No creo que ninguna otra palabra que no sea dura se aplique a la forma en que esos dos me trataron. Quizás investigaste a fondo el laberinto de hormigas antes de guiarme. Sí. Whirlwind-sama hizo toda la tarea. Parecía bastante preocupado y siempre estaba inquieto, así que sí me reía. El entrenamiento se hacía más difícil. El maestro no está seguro de si está siendo sobreprotector o espartano. Intenté ir a Estia, sintiéndome un poco decepcionado, pero sentí que era demasiado pronto, así que le pregunté a Kefin. Me gustaría visitar Estia, pero aún es temprano, ¿no? Sí. Estia actualmente comparte la misma habitación que Ketty y esa hermana, así que si no está allí durante el desayuno, creo que sería una buena idea visitarla. Obtuve la respuesta que esperaba, así que decidí no entrar en pánico. Ya veo. ¿Ha cambiado algo, no es? Decidí aprovechar esta oportunidad para preguntarle a Kefin qué pensaba realmente. ¿Te preocupa ir al laberinto a buscar las bendiciones de los espíritus y liberar al dragón? No. Al contrario, estoy emocionado. Justo como cuando se profetizó que Whirlwind-sama moriría protegiendo a alguien, Luciel-sama quería heredar sus habilidades, así que yo también quiero que Luciel-sama se convierta en un héroe. Quiero para ver a dónde va. Kefin dijo esto con los ojos brillantes. No creo que sea muy interesante escribir mi biografía. ¿Y a ti? Eso depende de lo que la gente piense más tarde. Una parte de mí siente que si no deja un legado similar al de Lord Leinster, no será muy divertido leer sobre él. Después de esa charla matutina, nos dirigimos al comedor, y mientras esperábamos a todos, le pregunté a Kefin sobre su impresión sobre la habilidad detección, o mejor dicho, cómo usarla. Dijo que ya que no sabe cómo usarla, detecta magia, puede juzgar por el olor y la presencia. Me dijeron que lo haría. Me di cuenta de que la imagen de las habilidades difiere según la persona y la raza. ¿Qué pasa con Ketty? Si tienes la oportunidad de regresar a Genis, me gustaría discutir esto contigo. Parece que te gustaría hablar con Narya-san sobre esto. Al mirar a Kefin sonriendo un poco tímidamente, se puede ver que no puede ocultar su aura feliz. Por favor, piensa positivamente en ser liberado de la esclavitud. Sin embargo, me gustaría que continuaras como un sirviente. Sí. Después de eso, todos comenzaron a reunirse gradualmente y me sentí aliviado de que Estia, que había estado preocupada, viniera a desayunar, como si estuviera bien decir que estaba a salvo. Maestro, este es el lugar donde tendremos una batalla simulada, pero, ¿habrá alguna conjetura? Lamento recordarles a esas hermanas algo desagradable, pero estoy pensando en dirigirme al laberinto de las tramas. No hay ninguna razón para ir allí. El dragón ha sido liberado y lo único que me preocupa es el núcleo, pero es un arma que invoca a un dios maligno, así que no quiero acercarme a él si es posible. ¿Por qué es eso? Porque el laberinto de la trama es el mejor lugar para subir tu nivel. Además, tanto Senki como yo decidimos luchar contra los monstruos con todas nuestras fuerzas para darle los toques finales. Luciel-sama, me gustaría pedirle que me sirva como guerrero, no como sirviente. No podía decir que no a los maestros de artes marciales cuando me pedían que lo hiciera, así que decidí rendirme. Mientras no toque el núcleo, debería estar bien, así que decidí consultar con Nadia y Lidia antes de ir al laberinto de las tramas. Entiendo. Nadia, ¿qué quieres hacer con Lidia? ¿Quieres ir conmigo? ¿O quieres separarnos? No quiero hacerlo sentir mal, así que no puedo pedirles que me sigan. Los dos se miraron y asintieron con la cabeza, y nadie abrió la boca. Por favor, déjenme que Lidia y yo los acompañemos.
Siento que estar con todos ustedes me permitirá aspirar más alto como aventurero. Eso es lo que él dijo. ¡Qué fin! Creo que detectar y desarmar trampas es más difícil que el laberinto hasta ahora, pero por favor ayúdame. Katie, por favor haz un seguimiento. Sí, tía. Esta vez te pido ayuda nuevamente. Sí. Muchas gracias. Parecía sorprendido de que se inclinara ante mí tan repentinamente, pero yo quería que encajara con el grupo de alguna manera, y decidimos nuestro futuro curso de acción. Después de salir de la posada y comprar una gran cantidad de comida, nos dirigimos al laberinto de las parcelas. Después de irse, Nadia me entregó la lanza del dragón sagrado y la espada ilusión. Estoy salvado. Pero ¿por qué Nadia? Otras personas parecían no poder sostenerlo porque el poder del dragón los rechazaba. Yo también pude sostenerlo, pero parecía que tampoco podía manejarlo, así que lo puse en mi bolsa mágica. En realidad, cuando vertí poder mágico en la lanza del dragón sagrado y la espada de ilusión, una luz blanca azulada se extendió por toda el área. Luego aparecieron y desaparecieron en orden anillos de luz escarlata, luz marrón y luz amarilla. Solo saber que era mi arma exclusiva me hizo sentir un poco más emocionado. Para calmarme, cierro los ojos y me concentro en verlo todo, en busca de poderes y señales mágicas. ¿Es esto diferente a buscar enemigos? A medida que expandí mi conciencia mientras tenía tales dudas, pude detectar poder mágico, aunque era difícil discernir su presencia. Pero por alguna razón, el poder mágico desapareció del lado donde podía hacerlo. Sentí curiosidad y le pregunté a Katie y Kevin quiénes estaban sentados en el asiento del conductor y, como era de esperar, los dos, que se habían convertido en soldados de caballería, los habían derrotado. Con esa respuesta, comencé a sentir que esos dos gradualmente se estaban volviendo más sorprendentes. Después de 3 horas de viaje ininterrumpido en el carruaje, llegan al laberinto de la intriga. Mis primeras palabras tras ver Labyrinth of Plots ya estaban decididas. ¿Qué es esto? Según el mapa, definitivamente había un laberinto, pero por alguna razón una montaña se elevaba sobre él. Eso es extraño. Era como una cueva cuando entramos. Nadia miró a Lidia como si le pidiera su consentimiento, pero Lidia no pareció escucharlo. Puedo escuchar voces. Lidia murmuró y comenzó a caminar. Tal vez sea un espíritu, así que sigámoslo. Quizás podamos descubrir la causa de esto. No suben a la montaña, simplemente caminan por la montaña, pero tal vez por seguir las palabras del monstruo tipo pájaro cuando se acerca desde el cielo. Todos caminan completamente indefensos. Se convirtieron en un extraño grupo de personas que caminaban mientras escoltaban a Lidia. Para que aparecieran tantos monstruos, debe haber tenido algún tipo de influencia. Si no me equivoco, esta debería ser la mina que estaba bloqueando a Grundolin Melatoni. Si eso sucede, también habrá monstruos que te atacarán y causarán anomalías en tu estado, ¿verdad? Y debe haber sido fuerte. Es un poco extraño, pero está empezando a ponerse interesante. El maestro estaba bastante contento. Empezamos a perseguir a Lidia y llevábamos menos de 1 hora caminando cuando empezamos a oler a azufre. Lo único que podía pensar era en aguas termales, pero cuando estudié las especialidades locales y los lugares famosos del pasado lejano, no leí que había aguas termales en esta zona. Pensando así, seguí a Lidia, pero antes de hacerlo, vi a Kevin y Katie sufrir. Así que les puse tapones en la nariz. Como hombre bestia con un sentido del olfato mucho más fuerte que el de una persona normal, pensé que el olor único de una fuente termal debía ser doloroso, pero mientras avanzaba, encontré un geyser brotando. Te quemarás si lo tocas, así que ten cuidado. Las barreras del área no pueden evitar esto, así que asegúrese de informarles. Luego, cuando Lidia puso lentamente su mano en el suelo, comenzó a formarse un círculo mágico, y un pequeño pájaro de fuego abrasador apareció del círculo mágico escarlata. Si todo lo que supiera fuera como se veía antes, tal vez me habría burlado de él, pero incluso sin cerrar los ojos, puedo ver que tiene una gran presencia. Lidia estuvo a punto de desplomarse como si su papel hubiera terminado, pero su hermana mayor Nadia la apoyó. Yo soy el espíritu de fuego. Los que poseen la protección divina del Rey Espíritu, los que han recibido las bendiciones de muchos espíritus, los que han recibido el favor de los espíritus oscuros. Encantado de conocerlo. Una voz solemne resonó en mi cabeza, algo que no podía imaginar del pequeño pájaro frente a mí. Espíritu de fuego. Es una situación de emergencia convocar a una chica que tiene la protección divina del Rey Espíritu de una manera que no sería exagerado llamarlo por la fuerza. Aquellos que tienen múltiples bendiciones esta noche hablan rápidamente y son útiles.
De hecho, esta montaña me fue transferida mientras dormía. ¿Transferir? Correcto. Se supone que los demonios son los únicos que pueden hacer algo como esto, pero no puedo sentir nada de su poder mágico. Si no es obra de humanos, ¿no es solo obra de dioses malignos? Tengo un muy mal presentimiento. Como era de esperar. No podemos destruir esto, y nuestro propósito es crear un laberinto de intriga que se suponía que estaba aquí. Por favor, no me malinterpretes. Si esta montaña acaba de ser transferida, se puede transferir hacia atrás. Eso significa que solo hay una cosa que podemos hacer por los espíritus. ¿Quieres dividir el poder mágico? Así es. No es solo para mí. Si se transfiere algo tan grande, el mapa de hábitat alrededor de la montaña cambiará y el flujo de estrellas también cambiará. ¿Qué tengo que hacer? Primero, déjame darte mi protección. Luego, levanta las manos y colócalas una encima de la otra para que queden envueltas entre sí. De mala gana levanté las manos y las junté, y un anuncio mecánico sonó en mi cabeza. Obtuve la protección del espíritu de fuego. Mantén tu conciencia estable. En el momento en que entra en contacto conmigo, crece cada vez más, transformándose en el legendario Fénix. Mientras pensaba en esa figura, me volví hacia todos y vi que Estia y Lidia estaban sorprendidas. Pero los maestros solo me miraban sin mirar al cielo. Recordé que nadie más que un pariente espiritual podía verme, pero traté de mantener la calma, pensando que no me emocionaría demasiado, pero mis pies estaban inestables debido a la continua absorción de energía mágica. Luego, cuando quedaba menos del 10%, el Fénix rugió y la montaña brilló y desapareció. Aquellos que poseen la protección divina del Rey Espíritu, trabajen duro para que puedan someterme. Tú que tienes las bendiciones de muchos espíritus, estoy esperando que me llames. Salamandra no sabe si es un fénix, pero el espíritu del fuego desaparece. De alguna manera logré hacerlo y caí de rodillas. Sentí que teletransportar esa montaña era como magia espacio-temporal. Pero si es un espíritu, todo es posible. Eso es lo que decidí pensar. También me di cuenta de que ese no era un poder que los humanos deberían usar. Respiré hondo y les expliqué lo que había pasado a todos los que estaban preocupados. En ese caso, la distancia hasta Melatonia ahora será de 2 días de viaje, como antes. Bueno, si los espíritus han arreglado las distorsiones en este mundo, no se puede evitar. Eso es lo que pensé también. Pero tengo el presentimiento de que tal vez no querían mantenerlo en esta área. Pero cuando la montaña desaparece, sabes que has abandonado el laberinto. Mientras caminaba, no podía ver el laberinto. Los espíritus están destrozados, pero esta vez la montaña ha regresado. Entonces, ¿está bien el resultado? Lidia, ¿está bien? Parece que te estás quedando un poco sin magia. Pero estarás bien. ¿Tienes una poción mágica? Tómate un pequeño descanso y estarás bien. Lidia rechazó la poción. Ya veo. Entonces, mientras tomamos un breve descanso, Nadia, ¿podrías explicarnos brevemente los monstruos y trampas que aparecieron en el laberinto de tramas? Sí, eso es importante, pero es mejor comer cuando se pueda. Después de recibir el consejo de mi maestro, almorzamos temprano y comparamos las historias de Nadia y Lidia, quienes realmente se habían sumergido en el laberinto de intriga, y las de mi maestro y Kefin, que habían estado recopilando información. Decidí compartir este desafío. 163 Otra dimensión después de todo. Como es un laberinto de intrigas, hay trampas esparcidas por todas partes. Lo problemático es que las trampas se recuperarán después de un tiempo de ser liberadas, por lo que parece que no será fácil atravesar el laberinto. Es un laberinto prohibido que ha sido atravesado muchas veces en el pasado, pero ningún grupo ha regresado sin morir. Se suponía que era así, pero el maestro y Kefin soltaron las trampas una tras otra y no encontraron muchos monstruos. ¿Es este laberinto solo porque las paredes y el techo están distorsionados en comparación con otros laberintos y no salen monstruos? ¿O es realmente un laberinto donde no salen monstruos a menos que se active una trampa? Cuando cierro los ojos, me sorprende la densidad de la esencia mágica en este laberinto. Aunque solo ha llegado a la primera mitad del 10º piso, ha progresado sin luchar ni una sola vez. Sin embargo, sentí la presión de que no sería extraño si apareciera un demonio aquí. Cuando estuvimos allí, quedamos atrapados en una trampa en el piso 15 y era una hidra, así que no creo que haya monstruos malos. Actúan con valentía, pero son hermanas temblorosas, así que puedo empatizar con ellas cuando intentan superar su trauma.
pero no creo que se pueda contar con ellas como fuerza de combate. Parece que se ha liberado la última trampa antes de entrar a la sala del jefe en el 10º piso. Los monstruos en la sala principal son aleatorios, así que actúa instantáneamente cuando veas al dueño. Luciel, ¿realmente estás bien? El dueño de la sala principal es aleatorio. Cuando obtuve esa información, decidí que se me permitiría entrar primero a la sala principal. Sí. Si es posible, atraeré un monstruo tipo fantasma. Dije eso y abrí la puerta. Fue el pobre gran espectro quien entró en el centro con su arma lista. Cuando activé purificación sin cantar, se purificó instantáneamente y desapareció con una luz azul pálida. Fue una victoria fácil. Bueno, maestro, ¿qué fin? A partir de ahora se lo volveré a preguntar. Cuando dije eso y me reí, por alguna razón mi maestro dejó escapar un suspiro. Lionel y los demás se rieron amargamente y mis hermanas se sorprendieron. No olvides que vinimos aquí para pelear, ¿vale? Mi maestro me dijo que no. Es un laberinto donde no aparecen monstruos, pero en realidad hay muchas trampas, y de vez en cuando me permiten desarmarlas. Así que avanzamos de manera amistosa. Luego, cuando llegaron a la capa 15, el maestro les dirigió una palabra a las hermanas. ¿Quieres luchar contra Hydra y superar tu trauma? ¿Quieres luchar contra todos y ganar? Los dos asintieron, aunque sus rostros estaban pálidos. Bueno, si no hay tantos enemigos, supongo que los enviaré. Por favor, evite la muerte instantánea. Cuando dije eso, todos asintieron al unísono. No dejaré que nadie me gane, incluyéndome a mí. Prometiendo nuevamente que no dejarían que todos murieran y los salvarían con vida. Los dos los guiaron a la zona de transferencia donde se encontraba Hydra y se alejaron. Lo único que pude pensar cuando lo vi fue que era un dragón de múltiples cabezas, y pensé que podría venir con aliento. Cuando luché contra el dragón de fuego hace un año, me golpearon, pero por alguna razón no tenía miedo en absoluto. El rugido que hizo temblar incluso el laberinto fue tan reverberante y molesto que no pude evitar gritar. El pequeño pez de 5 cabezas está ladrando. Cuando le grité a la hidra, parecía tener hostilidad hacia mí y me puso como objetivo, pero no tenía miedo en absoluto, tal vez porque la otra parte era un dragón. Activo rápidamente la barrera de área y, mientras sigo los movimientos de todos, prestó mucha atención a los movimientos de mi maestro y Lionel. Mientras preparaba mi lanza de dragón sagrado y mi espada de fantasía, noté que la hidra desconfiaba de mí y de mi maestro, y ahora que lo pienso, recordé que mi maestro también era un cazador de dragones. Cuando haces contacto visual con tu maestro, él se acerca a ti y te enseña cómo conquistar la hidra. Escucha, Luciel, los dragones de múltiples cabezas básicamente disparan ataques de largo alcance, pero solo pueden disparar hasta 2 o 3 al mismo tiempo. Aparte de eso, solo pueden atacar mordiendo y usando sus colas. ¿Alguna vez me rascas con esos brazos gruesos? No hay ningún momento en el que esté respirando. Lo que hay que tener en cuenta es no pararse delante o detrás de él. Si es desde un lado, puedes ver fácilmente la cabeza que está liberando el aliento, por lo que es más fácil atacar. Observa a él. El maestro dijo esas palabras, y antes de darse cuenta, apareció junto a la hidra, que estaba a 30 metros de distancia, y, mientras le quitaba el aliento, no le cortó la cabeza sino el brazo derecho cerca del hombro, pateó la cabeza del dragón y volvió hacia mí. Olvidé mencionarlo, pero en el caso de un dragón de múltiples cabezas, su cabeza puede regenerarse, y justo cuando pensabas que estaba respirando fuego, la próxima vez podría escupir aliento de petrificación, así que ten cuidado. Senki, es problemático. Por eso te voy a cortar, así que quémalo. Maestro, no creo que pueda hacer ese movimiento. Estoy seguro de que no escuchará mis quejas, pero si puedo hacer los mismos movimientos que mi maestro, estoy seguro de que será de primera clase en el mundo. No llegues demasiado tarde y te quedes atrapado. ¿Quién crees que soy? Te dejaré con una cabeza. El maestro se rió del alegre comentario de Lionel, y se acercó nuevamente a la hidra desde el lado opuesto a tremenda velocidad, cortándole el brazo izquierdo y arrojándole algo del bolsillo. Al momento siguiente, se emitió una tremenda luz. ¿Bomba relámpago? Mientras estaba sorprendido, Lionel activó su gran espada en llamas, y la blandió 4 veces a una velocidad apenas perceptible, y 4 bolas de fuego de unos 2 metros de diámetro volaron con tremenda fuerza, y en un instante, aterrizó sobre la hidra, quemándola y cortándole la base del cuello. Me sorprendió el sonido de la explosión cuando aterrizó y, antes de darme cuenta, mi maestro se estaba riendo a mi lado. ¿Qué? Si atacas desde un lado, no tendrás que preocuparte por recibir daño, ¿verdad? Me siento mal por el radiante maestro,
pero esta batalla es completamente inútil. No pude evitar sonreír amargamente mientras gritaba eso en mi corazón. No, estoy seguro de que no fui solo yo, todos, excepto mi maestro y Lionel, se sintieron atraídos por la batalla entre los dos. No podía entender por qué alguien con la capacidad de matar instantáneamente a una hidra siempre estaba en el gremio, o por qué mi maestro había dejado de ser un aventurero. Yao. Mis pensamientos son ahogados por la hidra, que intenta luchar incluso si se convierte en una sola cabeza. Si infliges daño, puedes convertirte en un cazador de dragones. Inflijamos todos al menos un rasguño. Lionel les dice a todos. No tuve más remedio que tomar el mando a partir de ahora. Ten cuidado con la respiración, y no hay garantía de que la cabeza no se regenere. Pero si quieres infligir daño, ataca las partes rotas de ambos brazos o la base de la cabeza. Solo ten cuidado con la respiración. Vamos. Sí. Lanzamos un ataque total contra Hydra. Lidia, que sostenía un bastón espiritual, murmuró algo, y una lanza de fuego y una lanza de viento aparecieron en el aire y volaron hacia la hidra, golpeándola directamente. La hidra dejó escapar un rugido tremendo, tal vez por ira por el dolor, o tal vez por frustración por haber sido atacada por alguien tan inferior a ella justo después de haber llegado a su cabeza. Cuando me paré frente a él, esperé a que saliera el aliento, y contrariamente a mis expectativas, giró hacia allí, y justo cuando estaba a punto de derribar a y Nadia, incluyéndome a mí, con su cola, corrió hacia arriba la pared y pateó y saltó. La herida fue abierta por Katie y Kevin que vinieron. Gracias a eso, los tres no fuimos víctimas de la cola. Estreché mi objetivo hacia Katie y traté de respirar, pero ya era demasiado tarde. Mientras y Nadia empujaban sus espadas en la base de sus brazos, fortalecí mi cuerpo al máximo, saqué mi espada de fantasía y la decapité. Luego, para evitar que hiciera algo, inserté la lanza del dragón sagrado en la base de su cuello, que acababa de ser cortado. La hidra se tambaleó hacia atrás y se desplomó mientras caía, desapareciendo dejando atrás una piedra mágica. Por primera vez, sentí como si estuviera peleando en grupo y derrotando a un monstruo. Pero por ahora, decidí simplemente estar feliz de haber ganado contra el gran hombre. Al derrotar a Hydra, ¿no se convertiría inmediatamente en un cazador de dragones? Pensé que podría haber gente que dudara de eso, pero parece ser de conocimiento común que no puedes obtener el título hasta que salgas del laberinto. Supongo que es una excursión y una batalla hasta que regresan a casa. Aún así, la fuerza de mi maestro y la de Lionel es demasiado diferente para ser de alguna utilidad como referencia, pero traté de acercarme un poco más a su fuerza antes de abandonar este laberinto, y trabajé duro para tener una vida pacífica. 164 Jefe aleatorio. Derrotar a la hidra estuvo bien, pero ahí empezó el problema. El círculo mágico al que entraron no se activó, y cuando saltaron al círculo mágico donde las hermanas habían logrado escapar de la hidra, resultó ser la entrada al primer piso. Si me quedo aquí por mucho tiempo, creo que mis habilidades para detectar y desarmar trampas mejorarán. Fue el maestro quien respondió. Ahora que lo pienso, te enseñé a desarmar trampas hace mucho tiempo, ¿verdad? Esta es la oportunidad perfecta para enseñarte. En el momento en que dije eso y me tocaron el hombro, me di cuenta de que había cavado una tumba. Esta vez, mi objetivo era llegar a la sala del jefe en el 10º piso, pero este laberinto es diferente a los anteriores, e incluso si supiera el camino, me tomaría varias horas como mínimo llegar al 10º piso nuevamente. Hay tantas trampas. Bueno, aparte de las trampas y el transporte, parece que solo hay flechas y agujas venenosas y paralizantes volando hacia mí, así que no parece ser un problema tomarlas todas por mi cuenta y seguir adelante. Con eso en mente, decidí abstenerme de más palabras o acciones imprudentes. Se dice que la boca es la fuente del desastre, pero al final, tuve la sensación de que algo aún peor estaba por suceder, así que me concentré en buscar la distorsión mágica en el laberinto y procedí. Cuando finalmente llegué a la sala del jefe en el 10º piso, tenía hambre y mi maestro me abucheó, pero las mujeres me ayudaron para no irritarme. Mi maestro, que estaba viendo esto, abrió la puerta de la sala del jefe, así que no tuve más remedio que seguirlo y entrar, solo para encontrar un golem parecido a un robot esperándome. Maestro, esa cosa está teñida de relámpagos, ¿no? Bueno, se parece más a la electricidad que a un rayo, pero si es agua mezclada con impurezas, seguramente causará un cortocircuito. ¿El agua producida por la magia espiritual de Lidia es agua pura? Ya era hora de que pensara tanto. Es problemático, así que te cortaré. El maestro dijo eso y comenzó a correr hacia el golem. El golem disparó una descarga eléctrica a mi maestro que se acercaba,
pero cuando lo esquivé con suficiente tiempo, me di cuenta de que estaba apuñalando al golem continuamente con su espada, pero en el momento en que aterrizó, el golem se rompió en pedazos y se convirtió en magia. Piedras, ¿qué diablos hiciste? Fue Lionel quien respondió a esa pregunta. Los golems y los limos tienen un núcleo, y cuando se agrieta, no pueden mantener su forma y se rompen. El torbellino probablemente destruyó el núcleo al golpear varios lugares a gran velocidad. Entiendo lo que quieres decir, pero cuando pregunté si era posible, la respuesta fue no. Esta persona realmente tiene fuerza a otro nivel. Luciel, nos quedaremos aquí hoy. Después de que terminemos de comer, tendremos un simulacro de batalla. Sí. No podía decidir si luchar contra este maestro de otra dimensión era una bendición o una maldición. Bueno, lo que están esperando es la diferencia irremediable en sus fuerzas, así que tal vez pueden abrirse nuevamente. Pensando así, purifiqué la habitación del jefe y saqué los utensilios de cocina, y y sus hermanas parecieron poder cocinar adecuadamente. Katie estaba mirando desde la distancia, así que les dije a todos que lo hicieran juntos, y les pedí a todos que tuvieran la amabilidad de enseñarle a Katie a cocinar. Kevin inclinó profundamente la cabeza y yo me reí, pero eso era de lo único de lo que podía reírme. Luciel, no importa cómo me ataques. Esperaré el ataque y luego contraatacaré. Te diré esto, si no pones una barrera, perderás el conocimiento de una vez. Así que asegúrate de ponértelo antes de atacar. Pensé que se había vuelto más amable porque ya no tenía ataque sorpresa como antes. Hasta este momento, incluso si lanzas un ataque con tu cuerpo fortalecido, siempre habrá un contraataque esperándote. Cada vez que lanza un golpe directo, le espera un contraataque cruzado. Además, como se llamaba batalla simulada, pensé que era una batalla. Pero en cambio me enseñó con más detalle cómo usar las armas que usa mi estilo de lucha. Mientras explicaba los puntos buenos y malos del manejo de la espada, la lanza, el manejo de la espada con 2 lanzas, y el taijutsu usando puños de aire con las manos vacías, pudo contraatacar muchas veces entre sí. Luciel, lo que has aprendido a través de tu entrenamiento hasta ahora es que puedes predecir a tu oponente usando los movimientos de tu energía y magia. Es imposible aprender esto en medio mes a menos que tengas una base sólida. Además, las calificaciones son importante. Es imposible a menos que seas una persona sensible al peligro, que tenga una determinación inquebrantable, que nunca se rinda y no se rinda. Ahora levántate y sígueme en el futuro. Déjame derrotarte. El maestro lo dijo, quemando su espíritu de lucha. Ya voy. Fortalecí mi cuerpo y activé mis tacones altos cuando el ataque me golpeó. Pero al instante siguiente caí al suelo. Luciel, a veces un ataque desesperado es efectivo, pero no siempre es lo correcto. Mira bien a tu oponente. Siempre estate atento a cómo se mueve y a tus habilidades de detección. Imaginar tienes el potencial de acumular esto como experiencia. Es como un manga sobre aspirar a ser el más fuerte del mundo, pero, ¿es posible que el talento supere los límites? Tacón medio. ¿Tu maestro está hablando de predicción futura y predicción futura? Solo un puñado de personas que han sido bendecidas con talento natural pueden hacer eso. Sin embargo, incluso la gente común como yo, y tú puedes usar ese talento para superar a tu oponente. Al imaginar, puedes acumular experiencia de combate e incluso superarla. Bueno, si no continúas, pronto serás superado por aquellos con talento natural. El maestro se rascó levemente la cabeza y lo dijo. Pero, lamentablemente, incluso si mi maestro y yo fuéramos puestos en la misma categoría, no era nada convincente. Más que eso, tengo dudas porque mi maestro es una persona común y corriente. Maestro, no entiendo por qué se considera una persona común y corriente. Quería convertirme en un caballero del imperio cuando era pequeño, pero fui rechazado cuando tenía 15 años. Así que no tuve más remedio que convertirme en un aventurero, pero solo pude alcanzar el rango hasta que 20. Tuve la oportunidad de conocer a un grupo de aventureros de clase S, y conocí al anciano del grupo, lo que me llevó a comenzar a entrenar. Soporté el entrenamiento del anciano con un espíritu de acero durante 5 años, vomitando sangre. Antes de darme cuenta, estaba en una posición en la que podía ver el rango de clase S. Luciel, es por eso que no tienes ningún talento natural, pero tienes el talento para trabajar duro y continuar. Eres mi discípulo y sucesor. Honestamente, no podía creerlo cuando escuché esa historia,
pero no parecía que mi maestro estuviera mintiendo. En ese momento, de repente recordé mi vida anterior. Una persona que se unió a la empresa al mismo tiempo, y estaba en el mismo puesto de ventas repentinamente perdió impulso después de su tercer año, fue degradado y dejó de trabajar en la empresa. Y pensé en mí, que siempre apenas podía conseguir un ascenso. Aunque su simpatía era más o menos la misma, su colega, que tenía conocimientos y habilidad para conversar, fue ascendido rápidamente desde el primer año en adelante. En comparación, hasta mi tercer año seguí luchando, y solo pude conseguir un contrato comparable al de un novato. Como en el cuento de la liebre y la tortuga, no iba ni medio paso por delante del conejo, pero aumenté el número de telecitas y visitas, tuve en cuenta las características de mis socios, y poco a poco fui capaz de crear nuevos clientes y recibir referencias. Pero 3 años después la situación se revirtió. La razón por la que no me rendí en ese momento fue: ya veo, supongo que yo también era simple. Cuando giré la cabeza hacia un lado, pude recordar por qué estaba trabajando tan duro en ese momento. Aunque las leyes y el entorno han cambiado con respecto a mi vida anterior, hay algunas similitudes en este mundo, y parece haber olvidado que este mundo es muy amable con quienes continúan esforzándose. Mi nivel de habilidad se volvió X porque tenía talento para la magia de atributo sagrado. Si me preguntas eso, diría que no. De la misma manera, en el caso de mi maestro, lo que soy ahora probablemente sea el resultado de entrenar mucho y derrotar a muchos monstruos. Haré todo lo que pueda por ahora, pero después de todo soy un sanador, así que por favor sean amables conmigo. Primero, te enseñaremos cómo usar las armas correctamente. Luego, te informaremos de todas tus habilidades de detección para que puedas captar el flujo de la batalla. Finalmente, te informaremos de la situación general y podrás tomar el mando. Es solo un proceso de curación. Él es un samurái. Bueno, no tendrás ningún problema para volverte más fuerte. Bueno. Tienes razón. De repente te volviste tan honesto. Me llamo discípulo de mi maestro, así que creo que sería más cómodo para mí darle un buen golpe, y hacerlo reír en lugar de tratar de discutir con él. Antes de eso, te desmayaré. De esta manera, mi maestro y yo continuamos el entrenamiento especial hasta que pudimos comer. Después de comer, golpeé a Lionel. Todos fueron entrenados por el maestro, me recuperé y el entrenamiento dejó y terminó. A la mañana siguiente, fui el primero en despertarme, y cuando terminé de cocinar las comidas de todos empezaron a despertarse. Luego, un grupo de mujeres me preguntó sobre la receta, y cuando les regalé un recetario que hacía tiempo que no veía, se convirtió en una comida animada. Después de terminar la comida, decidí continuar con la conquista del laberinto de las tramas. El progreso es muy lento ya que estoy recibiendo orientación de mi maestro y Kefin sobre cómo desarmar las trampas. Pero como no hay monstruos, no entro en pánico y avanzo mientras desarmo las trampas. Aún así, el mapa del laberinto era caro, ¿no? Son 10 monedas de oro. Las trampas y los cofres del tesoro en este laberinto también serán revividos. No creo que pierdas tanto. Bueno, eso incluye la esperanza de que encuentres el tesoro. La estrategia avanzó pacíficamente así, y el jefe del piso 20 fue Lionel quien abrió la habitación, y el enemigo era el cíclope gigante. No tienen demasiada mala suerte tanto el maestro como Lionel. Sin embargo, tanto Master como Lionel son fanáticos de las batallas, por lo que, aunque se ha creado Cyclops, solo están felices por ello. Entonces te dejaré ir esta vez. Dicho esto, le entregué el escudo grande que estaba en la bolsa mágica y activé la barrera del área, y luego caminé hacia el cíclope. Sabe muy mal, ¿no? Cuando intenté dar instrucciones a todos, mi maestro me agarró por el hombro. ¿Perderá un Senki contra un monstruo como ese? No creo que sea de ninguna ayuda, pero mantente atento. Mientras creo esas palabras, me quedo quieto, listo para activar la magia de recuperación en cualquier momento. A mi lado, Katy parecía ansiosa mientras observaba la espalda de Lionel. Aunque Cíclope era una figura humanoide, era verdaderamente un gigante. Medía más de 10 metros de altura, y el cuerpo intimidante que lo sostenía era similar al del dragón rojo. Sin embargo, Lionel no dejó de caminar y Cyclops giró su brazo hacia Lionel. Como era de esperar, Lionel fue a bloquearlo con su gran escudo, y el suelo se hundió por el impacto, pero lo bloqueó con éxito y le cortó la muñeca derecha, que era como un gran árbol, con su gran espada en llamas. Los que estábamos mirando no entendíamos lo que quería decir, pero mientras gritaba de dolor, intentó golpear su brazo restante desde un costado, pero una vez más fue bloqueado por el gran escudo, sin importarle que el suelo se hundiera un poco. En cambio,
Se cortó la muñeca izquierda. El cíclope no se rindió y esta vez intentó pisotearlo, pero fue esquivado fácilmente y su tobillo derecho resultó cortado, lo que le hizo imposible levantarse. Entonces Lionel se volvió hacia mí y me llamó: tal vez puedas convertirte en un cazador de gigantes, así que por favor dame una oportunidad. Me siento mal por Cíclops, pero solo pude darle un golpe. Era una nivelación de poder completa y parecía un parásito, pero como no era un juego, lo agradecí. La batalla terminó con Lionel decapitando al cíclope mientras este rodaba, así que tomamos un descanso, tomamos un refrigerio y nos dirigimos hacia el destino, pero como era de esperar, los monstruos no aparecieron y avanzamos en silencio hasta llegar a la sala del jefe en el piso 30. Las habilidades para desarmar y detectar trampas fueron nivel fue cuando subí por 2. Fui yo quien lo abrió. Lo que salió fue un caballero sin cabeza y un caballo negro. Sí, probablemente sea un Duyan. Intenté activar Sanctuary Circle antes de pelear. Pensé que si era un no muerto, se pudriría. Sin embargo, parece que no son muertos vivientes, sino hadas, y como era de esperarse, todos decidieron atacar. El maestro y Lionel estaban de brazos cruzados, así que pensé que no era su turno de aparecer, así que les di instrucciones a todos. No soy lo suficientemente fuerte para luchar solo como mis amos. Kefin atacará desde un lado, Lidia usará magia espiritual, Estia y Nadia aplastarán al caballo mientras nos vigilan a mí y al caballero. Después de activar la barrera del área para todos, estaba a punto de acercarme al Duyan cuando sucedió algo inesperado. Cuando Ketty y Kefin, que atacaron primero, se cruzaron, Duyan se cayó del caballo. Solo para estar segura, Lidia liberó una magia espiritual, Estia y Nadia apuñalaron al caballo con sus espadas, y Duyan desapareció y dejó caer 2 piedras mágicas. Círculo del santuario, ¿eso te hizo débil? ¿O hubo algo que influyó en las hadas? Murmuré mientras me daba vuelta y trataba de pedirles consejo a mi maestro y a Lionel, pero me miraron con la misma mirada que cuando derroté al primer Kingurite. Me di cuenta de que no me permitirían abrir la puerta de la sala del jefe durante este periodo de entrenamiento,